cita especial con su Espíritu Santo y hoy estamos aquí porque creemos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra tus ojos entonces y dile ahí: Señor, aquí estoy. Transformen, me reten, me confronten, Señor. Que tus palabras, Señor, puedan llegar tan dentro en mi vida que puedan quedar marcadas para siempre en mi forma de ser, en mi actitud, en mi fe, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quiero tener la suficiente humildad para poder recibir de ti, Señor. Quiero tener el corazón quebrantado, Señor, para poder recibir tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, háblame. Yo vengo por esa palabra, Señor. No voy a dejar que nada ni nadie, ni el cansancio, ni el sueño, ni ningún pensamiento me robe lo que tú tienes que darme hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Normalmente cuando voy a un lado no me gusta improvisar o tener algo preparado, así como hay que preparar algo para tal lugar. Cuando podemos dejarle al Espíritu Santo que sea el mejor el que hable. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo tener un tema preparado, pero el Espíritu Santo puede tener otro preparado. Y entonces entra mi tema o entra el del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién? Y hace rato hablando con uno de los jóvenes con los que vengo de México, por cierto. ¿Dónde están los chicos de México? ¿Dónde están los de México? Ok, vengo con un grupo de adolescentes entre 13 y 17 años, hijos de pastores, también algunos encargados que son más de 17, pero todos son hijos de pastores de México y es una bendición para mi vida el que ellos puedan estar aquí acompañándome y pues sé que Dios también va a hacer algo en sus vidas. Amén. Hablando con uno de ellos y yo compartiendo sobre fe, él me dijo: necesitas hablar de esto, puedes hablar de esto. Y me recordó un tema que compartimos hace tiempo en México que nos va a ayudar en este día. Y es acerca de un hombre que por ahí de 1850, por esa época más o menos, ¿quién lo recuerda de 1850? Hay alguien, yo no, yo soy muy joven, pero por ahí de 1850 cautivó al mundo entero. Cautivó, fue una persona que marcó realmente su generación, una persona que todo lo que hacía, el mundo entero ponía sus ojos en esa persona por lo que estaba haciendo. No era el apóstol Pablo, no era Pedro. Era una persona más común de lo que nos podemos imaginar. Su nombre era Charles Blondin. ¿Recuerdan a Charles Blondin? ¿Alguien ha escuchado de Charles Blondin? ¿No lo han escuchado? Bueno, creo que ni cristiano era. Pero hoy nos va a enseñar acerca de fe. Voltea con el que está a tu lado y dile: te van a hablar de fe. Dile: te van a hablar de fe. Pon atención porque te van a hablar de fe. Bueno, ahora sí, vamos a conocer a Charles Blondin. Charles Blondin fue famoso, es un hombre francés que nació en Francia. Es un hombre francés nacido en Francia. Nótese la calidad de la predicación, o sea, tan profunda. Es un francés nacido en Francia que era conocido, ¿saben por qué? Porque era un equilibrista. Era un equilibrista. Y era tan famoso porque de repente se le ocurrió hacer las cosas más sorprendentes sobre la cuerda, ¿verdad? Entre una calle y otra. Entonces él caminaba por arriba y la gente estaba sorprendida por lo que Charles Blondin hacía. Pero cada vez se empezó a hacer cosas más complicadas. Por eso se volvió famoso. Y entonces lo que hizo Charles Blondin fue cada vez dar un paso más desafiante a algo. Y una de esas cosas fue meterse a un costal, a un saco, no sé cómo le digan en tu país, en Latinoamérica, pero se metió dentro de un saco costal, ¿qué? Y empezó a caminar dentro de él pasando la cuerda. Y cada vez que él hacía un acto de estos,
La gente aplaudía porque era impresionante y la gente aplaudía. La gente aplaudía a Charles Blondin porque hacía cosas extraordinarias. Un día, con los ojos cerrados, se atrevió a pasar la cuerda en Inglaterra. Con los ojos cerrados, después con unos zancos por arriba de la cuerda, ¿verdad? Impresionante. Y la gente cada vez que lo hacía. Por favor, muestren de que son latinos, ¿ok? Señor, estás trayendo a los latinos a Polonia. Estás trayendo a los latinos a Polonia y se están haciendo polacos, Señor. Y entonces, él, antes de concluir la historia de su vida, hizo algo que marcó realmente a todo el mundo. Se fue a Canadá. Y en Canadá puso una cuerda de acero que iba de un lado hacia otro de las cataratas del Niágara. Desde Canadá hasta Estados Unidos. 340 metros de largo por 50 metros de alto. Una caída de ahí es como caer en concreto. Pero esta persona llamó la atención de todos los medios de comunicación. Todo el mundo estaba ahí. Unos del lado de Canadá. ¿Dónde están los de Canadá? ¿Dónde están los de Estados Unidos? ¿Ok? Y entonces estaban todos ahí. Y él preguntó, era increíble, porque él preguntaba, ¿cuántos creen que yo puedo atravesar las cataratas del Niágara? Y los de Canadá decían, sí puedes. Tienen que decir, sí puedes, Charles. Sí puedes, sí puedes. ¿De dónde es usted, hermana? Colombia, claro. Sí puedes, sí puedes. Y de repente los de Canadá decían, los de Canadá decían, bueno, la cosa está en que se atrevió a pasar, ¿ok? Se atrevió a pasar. Iba sobre la cuerda. Todo el mundo estaba. ¿Cómo estaba todo el mundo? Cuando de repente empezó a pasar por la cuerda. Y cuando llegó a la mitad, algo inesperado, un viento. Un viento. Y de repente empezó así y la gente le hacía. Pero logró mantener el equilibrio. Y después de eso pasó la cuerda y todos. Sabíamos que podías, Charles, sabíamos que podías. Y lo dijo, ¿cuántos creen que puedo pasar? Escuchen, era uno de los actos más grandes. ¿Cuántos creen que yo puedo pasar este lugar con 2 centros de masa? ¿Qué significa esto? Significa que iba a llevar otro objeto sobre la cuerda y era mucho más difícil porque si se le caía uno se iba al otro, o sea, etcétera, ¿no? Y entonces tomó una carretilla. ¿Sí sabes lo que es la carretilla, va? Una carretilla. Entonces empieza a preguntar Charles Blondin, ¿listos? ¿Cuántos creen que puedo pasar las cataratas del Niágara con una carretilla? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Todos creían. Todos decían, sí puedes, Charles, sí puedes, tú puedes, Charles. Y así como le estaban haciendo ustedes, sí puedes, Charles Blondin, sí puedes. Pero de repente dijo, ok, y toma la carretilla. ¿Todos creían que iba a poder? Sí, claro, todos creían. Ya tanto había hecho Charles Blondin que todos creían. Y entonces toma la carretilla y empieza a caminar sobre la cuerda y va a ir. Y todos estaban. Cuando de repente a la mitad de las cataratas, de repente vino un aire ahí. Vino un aire ahí. Estaba a punto de caerse, pero no se cayó. Y entonces atravesó las cataratas del Niágara con la carretilla en sus manos. Un aplauso a Charles Blondin. ¿Cuántos creen que Charles Blondin puede hacer esto? Bueno, uno. Pues resulta que todo el mundo creía, todo el mundo aplaudía y Charles, tú puedes, Charles Blondin, tú puedes. Pero dijo, bueno, voy a hacer mi último acto.
el acto más peligroso que he hecho en toda mi vida. Y con esto voy a cerrar todo. Y dice, ¿cuántos creen que puedo pasar con la carretilla, pero con una persona adentro? Pero todos creían en Charles Blondin. Y entonces todos decían, sí puedes, Charles, sí puedes. No todo el mundo decía, sí puedes, Charles. Y Charles estaba así, cuando de repente dice, ok, ¿quién quiere ser el primero en subirse en la carretilla? Esta no es un cuento, es una cosa real. Es un testimonio. Y entonces dice, ¿quién es el primero que se quiere subir en la carretilla? Y todos aquellos que gritaban, sí, amén, sí, tú puedes, se quedaron calladitos. Y nadie se quería subir. Hasta que alguien de su equipo de trabajo, de su staff de trabajo, dijo, pues el show tiene que continuar. Y entonces él es el, ¿cómo le llaman? El elegido, él es el sí, eso. Y entonces él es el tributo, ¿no? Y entonces dice, yo, para salvar todo el programa, y se mete a la carretilla y está temblando. ¿Te imaginas tú en la carretilla? ¿Te imaginas cómo estarías? Las cataratas del Niágara y todo. Ay, todavía no me caso, dirían algunos, ¿no? Pero bueno, y entonces va Charles Blondin con esa persona y le dice tres cosas que hoy nos van a traer una gran enseñanza. La primera, le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. La segunda, déjate en mis manos. O sea, ponte en mis manos. Es como yo me encargo. No tengas miedo, yo me encargo, yo tomo el control. ¿Estamos de acuerdo? Y como reposa en mí, ¿no? O sea, descansa en mis manos, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Le dice, si tú tienes miedo y empiezas a temblar, nos vamos a caer los dos. Y entonces se sube la persona y empieza Charles Blondin con ella. Y empieza a ir sobre la cuerda y todo el mundo estaba. Se están polarizando, Veo mucho espíritu polarizado. Y entonces va ahí, cuando de repente va pasando por la mitad, aquel había tratado hasta la mitad de poder no tener miedo, de dejarse en sus manos. Y la última cosa era, y confía en mí. Y cuando ya iba a la mitad, como que le quiso entrar en medio, así como queriendo y no queriendo, diría el Chavo del 8. Y entonces, en ese momento, ahora sí viene el aire y la carretilla empieza a ladearse y el hombre de adentro estaba ahí, tenía que confiar, y de repente el aire y la gente. Ahora imagínate que eres tú. Pero tienes que confiar. Y entonces estaba ahí y logró pasar las cataratas del Niágara. Y toda la gente. Pues sí, la realidad es que sí lo pasó. Sí pasó las cataratas, pero quiero decirte una cosa. Es un problema que nos pasa a todos. A veces venimos a la iglesia y todos estamos escuchando al pastor cuando dice, ¿cuántos creen que Dios puede sanar a tal persona? ¿Cuántos creen que Dios se va a encargar de tu situación legal? ¿Cuántos creen que Dios va a proveer? Y todos dicen en la iglesia, amén. Pero cuando viene el problema económico, cuando viene la enfermedad, llegas con el diagnóstico médico y te dicen, ay, espéreme, creo que usted tiene, aquí le dolía la garganta, ¿no? Pues usted tiene cáncer. Y entonces, ¿qué dices? Y empiezas a tener miedo.
empiezas a tener miedo. Este mensaje tal vez puede ser muy, pues le salió muy bien, cosas por el estilo, pero cuando has vivido lo que estoy platicando, entra en otro nivel en la vida. Hace 2 meses fui a África. Salía yo un martes para África. Un martes anterior fui a un chequeo médico. Ustedes saben que yo tuve cáncer hace 3 años y gracias a Dios Él me sanó. Pero tengo que ir solamente a chequeos y revisiones, ¿no? Y entonces fui a una revisión y los doctores me dijeron el martes antes de irme, una semana antes de irme a África, y me dijeron, pues los resultados nos acaban de arrojar de que tienes tumores en el cuello y en el tórax. Que estás lleno de tumores y los doctores no sabemos cómo vamos a trabajar con esto, no tenemos idea lo que va a suceder, pero el lunes próximo nos vamos a juntar todos los doctores del hospital para definir cuál va a ser el procedimiento que vas a llevar. Digo, pararte aquí al frente es fácil, ¿no? Y decir unas cosas de la Biblia, pero cuando has vivido algo, entonces como que se tiene la autoridad para poder hablar de ciertas cosas. Entonces yo iba a salir a África y yo dije, no, Satanás, o sea, yo voy a ir a África, ya pagué mi boleto, no me vas a dejar con mi boleto. O sea, yo le creo a Dios y le creí a Dios. El domingo, antes del lunes de la cita y del martes de la salida, el domingo el Señor me llevó a hablar de milagros en la iglesia. Y estuve predicando acerca de los milagros y cómo es que alguien puede provocar un milagro de parte de Dios. Y de repente empezó a haber gente. Había una mujer que tenía ceguera de muchos años. Con un ojo no veía nada. Y de repente dice que cuando estábamos orando por sanidad, le salió líquido y de repente empezó a ver lo que no había visto por años. Y empezó a ver un testimonio, otro testimonio de que Dios estaba haciendo las cosas. Y entonces yo digo, ay Señor, yo también. Y que oró por mí. Y yo dije, pues yo me aprovecho. O sea, cuando encuentras algo de rebaja, te compras hasta 2 cosas. Entonces dije, Señor, ya empezaron los milagros. Pues que yo me oro a mí mismo. Y yo, Señor, pues ya estás haciendo milagros, pues yo también. Y mientras la gente oraba ahí enfrente y todo eso, pues yo también estaba acá arriba, Señor, en el nombre de Jesús, yo también declaro mi sanidad. Y llega el lunes. Después de tantos milagros el domingo en la iglesia, llega el lunes y entro por la oficina donde estaban todos los médicos, todos así alrededor, todos me volteaban a ver, así como que, ¿qué hice? Todos me volteaban a ver y yo dije, pues no sé, o sea, ya pagué mi vuelo, pues ¿qué voy a hacer? Entonces me dicen los doctores, se para uno y me dice, mira, quiero decirte algo. No existe una razón, ni existe un justificante médico, ni una explicación científica para lo que te vamos a decir. Pero no entendemos por qué ya no tienes nada. No tienes nada. Estás limpio de todo. Y entonces le digo al doctor, ¿me puedo ir a África? Y me dice, vete a África. Y me corrió de la oficina. Pero quiero decirte una cosa, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. La fe, escucha bien, la fe requiere de dar pasos desafiantes a lo desconocido. La fe requiere que te atrevas a dar pasos en donde tú sabes que no existe el piso, pero que si Dios lo dijo, lo vas a hacer. No sé si me explique. Porque Dios tarde o temprano te va a meter a ti y a mí en una situación difícil, en una situación complicada, para probar nuestro corazón, como lo hizo con el pueblo de Israel, para ver si es cierto que Dios está en tu corazón. Porque mientras Dios me dé, todo está bien. Pero ¿qué tal cuando a veces Dios nos da y nos pasa, no nos da y nos pasa por situaciones difíciles? Ahí es en donde verdaderamente mostramos quiénes somos en Dios. Y si queremos saber si Dios puede sanar a un enfermo, tenemos que orar por él. Si tú nunca has visto a un muerto resucitar,
es porque tal vez nunca has orado por uno. Pero si tú quieres verlo, tienes que atreverte a dar pasos. ¿Sabes qué? Tú no lo vas a resucitar, lo va a resucitar Dios. Pero necesita la gente que le crea, gente que dé pasos desafiantes a lo desconocido y se atreva a hacerlo. ¿Te platico una historia? En una ocasión estábamos en Centroamérica y llegamos ahí, y en esa iglesia murió un niño, perdón, una chica, murió una señorita, y nos dimos cuenta como 15 minutos después de que estaba muerta. La volteamos a ver y estaba muerta, no tenía signos vitales, estaba dura, estaba tiesa, era una cosa tremenda. Y el pastor de esa iglesia en Centroamérica empieza: no, ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir de mi iglesia? ¿Qué le voy a decir a mis papás? Digo, a sus papás, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué hago? Y el pastor empezó a entrar en un estado de shock, ¿verdad? De ¿qué hago? Y que agarro al pastor. Qué bueno que no era usted, pastor, porque usted lo respeto muchísimo. Pero que agarro al pastor ahí en Centroamérica y que le hago así, le digo: pastor, vamos a orar. Y el pastor así, ¿no? Le digo: vamos a orar, pastor. Y los jovencitos que iban conmigo empezamos a orar con una fe y con una pasión, y empezamos a orar por ella como unos 10 minutos. Y de repente empieza, reacciona. Ella había muerto, ya tenía 15 minutos más, otros minutos más que oramos, y ella resucitó. Y los jóvenes pudieron ser testigos de lo que Dios es capaz de hacer con una persona que le crea, con una persona que se atreva a decirle a Dios, no solamente sí, amén, sino que se suba a la carretilla y que sea Dios el que lo lleve. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que tú te subas a la carretilla, que no solamente grites los domingos, sino que puedas subirte a la carretilla. Hoy Dios te está desafiando, para que en el problema que estás viviendo, para que en la situación en la que estás, le creas a Dios a ojos cerrados y te subas a la carretilla y dejes que Dios lo haga. Que no tengas miedo. No sé qué estés pasando, no conozco tu vida, pero que no tengas miedo, que te pongas en las manos de Dios y que confíes que Él lo va a hacer. Este es el tiempo, este es el momento. Oportunidades hay pocas, y esas oportunidades nunca se dejan ir, jamás se dejan ir, porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, viene de un lado a otro, hace lo que sea para llegar al lugar exacto y a la hora exacta. Si no, pregúntale a la samaritana. Llegó justo a la cita a la que tenía que llegar. Por eso dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay una certeza, no lo veo con mis ojos, pero hay una certeza de que esto va a ser. Yo lo creo. Saben, yo oraba para que Dios me permitiera traer un grupo de adolescentes, hijos de pastores de México. Esto es, yo creo que la primera vez que sucede, que los pastores dejen ir adolescentes. Mírenles qué caritas tienen. No saben, yo he traído adolescentes a las misiones, pero hijos de pastores, no saben lo que me costó. Le tuve que decir a todos sus papás: súbase a la carretilla, pastor, súbase a la carretilla, no tenga temor. Y aquí están, este es el resultado de chicos que le creyeron a Dios. Aquí están. Pero nos va a tocar a nosotros. Nos va a tocar a nosotros pasar por algún momento difícil, porque ¿cómo puedes tú conocer a un Dios que sana si tú nunca has estado enfermo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a conocer a un Dios sanador? ¿Porque te lo platicaron o porque ya lo viviste y tuviste la oportunidad de conocerlo verdaderamente? ¿Cómo puedes conocer a ese Dios sanador si no has estado enfermo? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que suple si no has padecido una situación económica?
Y para eso soy experto. Yo viajo a todo el mundo sin dinero. A mí Dios me dijo, miren, a mí un día Dios me dijo, te quiero llevar a las naciones, ¿te subes a la carretilla o no? Y yo le digo, pues me subo. Y le dije a Dios, porque el que invita paga. ¿Verdad, pastor? El que invita paga. Y yo le dije a Dios, yo me subo a la carretilla porque el que invita paga. Y así Dios me ha permitido. 88 países han sido testigos de que Dios ha cumplido. De que Dios ha cumplido. Sin dinero, pero viendo esos momentos difíciles, no temas, hermano, hermana. En esos momentos difíciles, no temas. Porque ahí es en donde Dios se quiere manifestar. Yo recuerdo una ocasión en que yo vivía en Ucrania, viví 2 años en Ucrania con mi familia, mis hijos, que por cierto aquí está mi hija Crisel, ahí está mi hija Crisel, aquí está mi hijo Iker, esos son mis hijos. Resulta que yo venía de Ucrania hacia Bélgica para pasar el invierno, porque decían que Ucrania iba a estar a -30. Y entonces nos fuimos a Bélgica por el invierno, pero no teníamos dinero. A la mitad del camino, cuando estábamos en Eslovaquia, nos quedamos sin dinero. Mi esposa, yo y mis hijos. Y entonces, pues llegamos a una gasolinera. Era la tarjeta de débito todavía. Le ponemos gasolina y pasamos la tarjeta y nos dice ahí el del lugar, no tiene dinero su tarjeta. Y yo, ¿cómo no? A ver, límpiela. Y la vuelve a meter y no tenía dinero. Y luego, permítame un segundo, y salgo con mi esposa y le digo, no tenemos dinero ya, hasta aquí llegamos, ya no tenemos dinero. ¿Qué hacemos? Y dice mi esposa, pues vamos a orar. El que nos trajo es Dios y el que nos regresa es Dios. Y nos pusimos a orar. Entonces llegué otra vez con la persona del mostrador y le digo, ¿puede checar? Y me dice, la próxima vez llamo a la policía. Présteme su tarjeta. Y mete la tarjeta y pasa. Pudimos pagar. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Pero no había manera natural para poder comprobarlo. Y entonces dijo, oye, pues de una vez, si nosotros no comemos no hay problema, vamos al centro comercial para comprar algo para comer. Y entonces llegamos al centro comercial y yo, por mi falta de fe, voy al cajero automático. Y entonces meto, ahí en el ATM, meto la tarjeta, veo el saldo y decía, pues, 0, ¿no? O sea, ya no había. Y yo, ay, no puede ser, la fe empezó a entrar, el temor, ¿recuerdan el temor? Empezó a entrar. Y entonces yo digo, no, Señor, espérate, no le voy a creer a esta máquina. No le voy a creer a esta máquina, no le voy a creer. Y que me meto al centro comercial y saco leche, sobre todo leche para los niños. Crisel es la que tomaba su lechita. Y entonces pago y pasa. Y llego al carro y le digo a mi esposa, salió la leche y salió todo. ¡Wow! Y dice, pues regrésate por unos sándwiches. Y que me regreso a la tienda y otra vez voy al cajero automático y checo y no había dinero. Y otra vez el temor, ay no puede ser. Y quedaste los sándwiches, no. Y había mucha fila en la línea. Entonces, bueno, había mucha gente en la fila. Y entonces, cuando llego, le hago así, se los entrego y de repente, ¡ting! ¡ting! Dice, rápido el que sigue. Y yo, ¿ya me pagué? Dice, ¡ya! Y entonces así esa tarjeta empezó a funcionar hasta que llegamos a Bélgica. Nunca nos hizo falta dinero. Dios siempre provee. Pero escucha, ¿cómo lo puedes comprobar si nunca lo has vivido? ¿Cómo vas a conocer a un Dios que suple si no lo has vivido? Una vez llegué a un aeropuerto con chicos, íbamos para Centroamérica, por cierto. Estaban formados, iban a comprar su boleto de avión. Todos tenían su dinero, menos yo. Y yo les había exigido, y ahorren para ir al viaje, y ahorren para el viaje. Pero el único que no tenía era yo. Entonces pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero, y yo, ¡ah! Y faltaba uno, y yo, ¡ay, Señor, tú dijiste!
Y Señor, el que invita paga. Tú me trajiste, Señor, tú me trajiste. Y faltaba uno y yo no tenía dinero. Ya sé lo que va a hacer. Ahorita le voy a pedir a todos. Pues si no voy yo, no va nadie. Pues les voy a pedir que entre todos ahí, ¿no? Y entonces, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Entonces ya faltaba uno y de repente viene un joven, adulto, de traje, todo con su portafolio, y va así y me dice, JC. Le digo, sí. Ay, espérame tantito, brother, ve. Y dice, es que yo siempre quise ir a un viaje misionero contigo, pero mis estudios, después me casé, después estoy trabajando y no puedo ir, nunca pude ir a un viaje contigo. Y yo, ay, brother, espérame, te paso mi cel, no, mándame un WhatsApp. Pero ya me tocaba una persona. Y entonces dice, oye, JC, bueno, ya no te quito el tiempo, pero donde no pueden ir mis pasos, que vayan mis pesos. Entonces saca su cartera, me da dinero, y en ese momento le hago, ay, ¿me permites tantito? Y justo en ese momento estaba yo pagando el boleto de avión. Nunca vas a descubrir algo si no te atreves a dar pasos desafiantes a lo desconocido. Dios quiere hoy en día seguir haciendo milagros en las personas, milagros de todo tipo, pero es necesario que te atrevas a subirte a la carretilla para que lo puedas vivir y lo puedas experimentar. Oportunidades vendrán una o tal vez dos, pero cuando venga esa oportunidad, no tengas miedo, porque el miedo es un enemigo que atonta, que entorpece, que paraliza, que inmoviliza. Eso hace una persona que entra en temor. Ejemplos bíblicos vemos cuando José, María y Jesús venían de regreso de Egipto y tenían que ir a Judea. Era su plan ir a Judea. Pero de repente dicen que en el camino escucharon que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre. Y dice la Biblia que José tuvo miedo. José tuvo miedo. Y dice la palabra que entonces se desvió y se fue hacia Samaria. Cuidado, porque en tu vida tú puedes ir en una dirección porque sabes claramente a dónde vas y lo que quieres hacer, pero cuando escuchas un reporte negativo puedes entrar en temor y tu vida puede tomar otro rumbo que no es el rumbo que Dios quiere para tu vida. ¿Lo comprendemos? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, pero el temor también viene por el oír. Ahí está el ejemplo, José y María. Hoy les va otro. Están los discípulos en la barca, van ahí en la noche, cuando de repente Jesús viene y ellos cuando vieron a Jesús tuvieron miedo, tuvieron temor. Y entonces Pedro dice, ay, eres un fantasma. Todos dicen que era un fantasma, pero si eres tú, manda que yo vaya. Ese Pedro era desafiante. Si eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Pedro sale de la barca, cosa que deberíamos de hacer todos nosotros. Salimos de la barca y empieza a caminar sobre las... Y entonces iba increíble, porque había escuchado la voz de Dios decir, ven. Él escuchó la voz de Dios que le dio fe para poder salir y dar pasos sobre las aguas. Y cuando ya iba caminando, voltea y escucha la tempestad. Y cuando escucha la tempestad se empieza a... Ay, pastor, ¿por qué me estoy hundiendo en mi vida, pastor? Si yo siempre voy a la iglesia, pastor. ¿Cierto o no? Entonces, ¿a quién vas a escuchar? Hoy Dios te está hablando como le habló a Pedro. Pero tú vas a decidir en tu vida si quieres permanecer con el dolor, con el sufrimiento, con la ansiedad, si quieres continuar con la enfermedad, con el problema económico, con el problema con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Si tú quieres continuar con eso, es como que nunca me subí a la carretilla. Solamente dije, sí, amén, aleluya, aleluya, pero nunca te subiste a la carretilla. Hoy lo que queremos es subirnos a la carretilla y creerle a Dios y ver milagros en nuestras vidas, milagros de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Quisiera que cerraran los ojos para concluir, pero sé que se van a quedar dormidos. Si se pueden poner de pie, por favor. Nuestra fe, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se atrevieron, y ojalá nosotros seamos una de esas. Una de ellas era la mujer del flujo, ¿la recuerdan? Creo que es de las historias más conocidas en la Biblia. Una mujer que no le importó nada, que no le importó pasar en medio de la gente. Ella sabía que en Jesús iba a encontrar lo que ella necesitaba, una sanidad, y no le importó. Ella fue y se dirigió hacia Jesús. Y entonces estira su mano y dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Pero se atrevió a salir de su barca de comodidad, de zona de confort, y venía entre la gente, entre la multitud, y acercarse a Jesús, y lo toca. Y entonces Jesús dice: esperen, ¿quién me ha tocado? Y dicen los discípulos: Señor, hay tanta gente, y tú preguntas ¿quién me ha tocado? Y dice: no, es que alguien me ha tocado con fe. Ahí estaba la diferencia, porque gente que le tocaba había muchas, pero gente que le tocó con fe fue ella, y fue sanada. Y también había un ciego que se llamaba Bartimeo, que escuchó que era Jesús el que andaba por ahí. Es como tú y yo hoy, que estamos aquí y sabemos que Jesús anda por aquí. Y entonces Bartimeo se atrevió sin temor a levantarse e ir hacia donde Jesús estaba. Él, con su ceguera, tiró su cobija y todo, y empezó a caminar. Seguía a Jesús. La gente lo paró, pero a él no le importó que lo pararan. Él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él se atrevió a gritarlo. Se atrevió. Nosotros a veces no lo gritamos porque está fuera del orden, está fuera de lo que estamos acostumbrados. Pues esta mujer y este hombre Bartimeo salieron de lo que estaban acostumbrados, porque necesitaban un milagro de parte de Dios. Así que Bartimeo, sí, dejando el temor y creyendo, fue hacia él, fue hacia Jesús. La gente se opuso, pero él continuaba. Tuvo fe, venció al temor, no le importaba lo que pensaran de él. Y entonces se acerca a Jesús y dice: hey, esperen, quítense, ven para acá. Y entonces dice: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quieres que haga? ¿Que no era Dios? ¿No sabía lo que él necesitaba? Pero él necesitaba escuchar la fe de ese hombre. Señor, que recobre la vista. Y entonces su vista fue recuperada por la fe que tenía en Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y hoy el Señor está en este lugar. Y aquí hay dos tipos de personas. Solamente hay dos tipos de personas aquí en este lugar. Uno, Bartimeos, que no les importa lo que piensen de ustedes, que no les importa si se ven bien o se ven mal, que no les importa que ya estamos cansados, que no les importa nada, quieren ver el milagro de parte de Dios. Pero también hay otro tipo de personas, aquellos que dicen: ya cállate, ya déjalo al maestro, déjalo. Los que se oponen. Siempre la gente que está criticando, juzgando, murmurando, etcétera. Y cállate, déjalo, deja al maestro. Pero te toca a ti decidir quién de los dos eres en esta noche. Los que deciden creerle y ver el milagro hasta no ver el milagro, o los que dicen: he escuchado mejores prédicas, hubiéramos invitado mejor a tal. Si no es uno, es Dios. Es Dios solamente. Amén. Cierra tus ojos ahora, sí, en tu lugar. Cierra tus ojos. Piensa en esa necesidad que estás pasando. Piensa en tu milagro. Piensa en tu milagro. Quiero decirte algo. Otro Jairo tenía una necesidad.
Y aunque era un opositor de Jesús, creyó en él y fue a buscarlo porque su hija estaba muriendo. Y cuando se acerca a Jesús le dice: por favor, ven, solamente toca a mi hija y ella va a ser sanada. Eso es fe. Eso es fe. Ahora tú, yo quiero que hagamos algo por fe, algo solo por fe. Ahí en tu lugar, ¿ya pensaste cuál es tu necesidad? ¿Ya la sabes? ¿Ya sabes qué es lo que más estás necesitando de parte de Dios? ¿Ya lo identificas? ¿Eso que has estado esperando por tanto tiempo? Porque hoy te toca o creerle a un diagnóstico médico o creerle a Dios, al sanador, al Padre eterno, al príncipe de paz, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, aquel que es capaz de desafiar las leyes de la gravedad caminando sobre las aguas, aquel que es capaz de vencer a las leyes de la medicina sanando a los enfermos, al primero, al último, al alfa y el omega, al principio y al fin. Su nombre es Jesús. Él es Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario, al que por su llaga hemos sido sanados. Su nombre es Jesús. ¿Cuántos se van a subir hoy a la carretilla y le van a creer a Dios a pesar de las circunstancias? En el nombre de Jesús. Solamente esto es un acto de fe para el que realmente cree. Yo quisiera